Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todo. Bueno, realmente, queridos amigos, primero de todo saludamos muy cordialmente desde Radio San Pere y San Pau. Tengo aquí a Eduardo que está ansioso por decir algo. Dilo, Eduardo. Buenos días, Luisito. Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Cómo está la amada audiencia? Bendecimos San Pere y San Pau. ¿Cómo está, Luisito? Wow, muy bien. Lo que pasa es que estoy aquí luchando para oírte bien. Bueno, la verdad que tu voz entra bien, pero no estoy seguro si se te oye bien porque yo te oigo el circuito de retorno por los auriculares, por lo visto no está muy bien. Pero adelante, Eduardo. Bueno, gloria a Dios. Oramos al Señor de que se vaya a ir regulando solo este sistema, y yo sé que se va a normalizar. Dios siempre está al control de todo. Y bueno, muy buenos días, amada audiencia. Le damos gracias a Dios por este preciosísimo sábado de gloria. Hemos tenido un pequeño receso, unos días de descanso, donde Luis pudo ir a descansar con su familia, pasarla bien con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo fue eso, Luisito, allá? Contame. Muy bien, muy bien. Estuvimos aquí en un camping muy chulo que se llama Torre del Sol, más entre Cambrils y Hospitalet, y la verdad que ya lo conocíamos el lugar y fue estupendo, unos días estupendos, muy buen ambiente, y también tuvimos oportunidad de conocer a los verdaderos amigos.
Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Me gozo en el Señor cuando uno puede disfrutar de este tiempo, que porque también tenemos derecho a disfrutar. Trabajamos y también disfrutamos de la claro, familia. por supuesto. Mira, precisamente, además disfrutamos con efectos de años, porque precisamente una de las ocasiones me fui a tomar un café, ahí tomaba un café. Nosotros no teníamos todavía todo organizado, entonces me fui ahí cerca de las piscinas a tomar un café. Y cuando estoy tomando un café, se pone una persona a mi lado. Se queda mirándome y dice: ¿tú eres Luis García, de Koinonia? Después de 18 años se acordaba de mí. Wow. Y me preguntó si seguía en las cosas del Señor. Como siempre, le habrás dicho, Y seguro. entonces yo le dije, claro que sí, y contento de poder compartir el amor de Dios con muchísima gente, además ahora a través de la radio y de las redes sociales. Así que fue una sorpresa para mí, de mucho ánimo, ver que la palabra de Dios, como dice la Biblia, no vuelve atrás vacía, siempre deja huella, porque es palabra de vida y de esperanza, es palabra que pone luz en toda situación. Y claro, cuando uno tiene luz, acierta más en tomar las decisiones que le convienen. Amén, así es, porque el Señor es el que trabaja en nosotros y es el que está en nosotros, y Él es el que nos da el discernimiento de cómo poder hacer las cosas, y le damos gracias a Dios también de alguna manera, porque tú fíjate que después de 17 años y hoy sigues en el camino del Señor, y dice la palabra del Señor que persevera hasta el fin, ese es el que obtendrá el galardón. Así que yo oro todos los días por tu vida, Luisito, para que Dios siempre te siga levantando. Pero piensa que Dios hace su plan para nuestras vidas, Así es. lo hace indefectiblemente. Es bueno de comentarlo, oremos o no oremos, porque cuando oramos, precisamente como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, que todos conocemos, dice: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esta es nuestra oración. No es que por nuestra oración Dios hace las cosas, sino que, como algunos mal enseñan, sino que al contrario, Jesús dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo hará. Cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, con todo lo que eso implica, de vivir de acuerdo a su perfecta voluntad, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Dios tiene su voluntad establecida, pero quiere que nosotros le pidamos para poder Él actuar en nuestras vidas y en nuestra tierra. ¿Qué falta le hace? Amén, amén, amén. ¿Sabe que estaba comentándole a un amigo mío casualmente, Ramón de la 11 tiene un bar ahí ahí acostadito a la vueltita del Santa Tecla, donde está el edificio. Sí, por ahí cerquita, en la Rambla Bella. Exacto, Deumasú se llama. Y bueno, le estaba hablando de que me venía a encontrar contigo. Él de a poquito está entendiendo, gracias a Dios, las cosas y las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Hay que tener paciencia con los españoles, ¿eh? Sí, mucha paciencia. Hay que ir despacito. ¿Cómo es que se dice? Mica, ¿no? Mica. Entonces, molt bé en catalán. y van entendiendo. Pero bueno, yo le contaba que me encontraba contigo, que vengo a la radio, que compartimos este programa y este tiempo precioso con la amada audiencia. Y él se ponía contento y me dice: bueno, en cualquier momento me vas a tener por la iglesia. Bueno, ojalá, gloria a Dios. Bueno, para que veas, hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque piensa que el problema que tenemos todos los españoles, yo hace ya 44 años que conocí al Señor Jesucristo, pero antes yo había estudiado para cura, había sido monaguillo, todo que vivíamos muchísimos, ¿no? Pero todo aquello no me llegó nunca conocí la verdad. Pero un día, Dios en su misericordia
me dio la oportunidad de conocerle y establecer una relación personal con Él. No se trata de meterse en una religión, ninguna, porque la religión es una forma humana de tratar de agradar a Dios, pero la verdad que no podemos, aunque lo intentemos, no podemos. Pero cuando nosotros reconocemos esa realidad nuestra y nos arrepentimos, que eso es cambio de mentalidad y de actitud, pues entonces experimentamos quién es Dios de verdad. Dios es amor. Dios es luz. ¿Qué quiere decir? Que donde Dios está, hay luz. Y eso quiere decir que no hay tinieblas, que se ve lo que hay. Las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas malas para corregirlas y pulirlas y limpiarnos. Y las cosas buenas para estimularnos y seguir trabajando, porque eso es el fruto que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, produce en nuestra vida y a través nuestro. Claro, cuando yo fui comprendiendo todo esto que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces, claro, no fue de un momento para otro, o porque tuve una experiencia religiosa, como cantan por ahí, sino que realmente eso fue el producto de que yo fui sincero y me di cuenta de mi realidad y de mi necesidad de conocer realmente al Señor Jesucristo. Hablé con Él y le dije, si tú eres real, quiero conocerte. Y no sentí nada, no fue algo emocional, ni místico, ni nada. Aparentemente no había ocurrido nada. Pero a los pocos días empecé a notar que ya tenía luz en mi vida y me daba cuenta de la realidad de la vida y de las cosas. Bueno, y muy importante, y comprendía lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo importante de todo, cuando uno conoce al Señor, porque fíjate una cosa, que a mí me pasó más o menos parecido a lo mismo, yo no entendía, era una persona que en realidad no era asidua a la lectura, no, yo le escapaba a los libros, miraba alguna revista, algún cómics, y si tenía algún dibujito o algo lo seguía, pero si no me aburría, todo lo que era lectura me aburría, me dormía, entonces no leía, la verdad que no leía, y bueno, pero cuando conocí al Señor, el Señor tocó mi vida de tal manera que empecé a leer, empecé a entender, porque claro, cuando uno conoce al Señor y empieza a leer, de primera uno no entiende la Biblia, pero cuando recibe al Señor Jesús y se bautiza y ocurre esa transformación preciosísima que ocurre en nuestra vida cuando Dios entra en nuestros corazones, entonces es cuando Él nos empieza a dar sabiduría, inteligencia y discernimiento para que podamos entender su sagrada y hermosa palabra. Entonces ahí, por medio de la lectura, sabiendo de que Él es el camino, la verdad y la vida, nosotros empezamos a entender todo y nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada por la mano del Señor Jesús. Así es. Y la verdad que, bueno, que queremos manifestar una vez más que lo que hablamos es la experiencia real de nuestra vida, el descubrimiento de la vida real. Además, la vida es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie va al Padre, no hay otro camino. Aquí no se trata de descubrir a nadie, se trata de la realidad de la vida. A ver, ¿cómo lo explicaría yo? Si yo suelto una piedra en el aire, todos sabemos lo que ocurrirá, ¿verdad? Así es. Se va al suelo. Si te pilla el pie, pues, haberlo apartado. Pero bueno, el tema está que todos sabemos lo que va a ocurrir. Pues eso es lo mismo. Si tú pones en práctica la palabra de Dios, sabes lo que va a ocurrir, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, pero ocurre porque es lo que Dios Todopoderoso ha establecido por toda la eternidad. Bueno, y a medida que me fui comprendiendo la Biblia y experimentando que es verdad, y experimentando el poder de Dios en sanidades, en milagros, bueno, me quedaba alucinado a mi alrededor. Yo que siempre he sido muy cerebral y muy
analítico y tal, aquello me rompía todos mis esquemas. Sí, sí, sí. Y lo que veía, milagros tremendos. Yo he visto cómo le decían 4 muelas de oro a una chica joven en un lugar de Venezuela. Me pasó lo mismo cuando en Argentina, gracias al Señor, no a mí, ¿no? Me tocó colaborar en una campaña con el señor Carlos Anacondia, y bueno, me pasó lo mismo, que he visto gente que sí, se le ocurrió el milagro en ese momento de la reunión. Se le emplomaron todas las muelas de la boca, que tenían la boca arruinada, y subió al escenario a dar el testimonio. He visto gente levantarse de sillas de ruedas. Claro. Y caminar. Tremendo, bueno, cuando yo te Dios explico, lo hace. Pero todo eso solo son señales que nos animan a ir conociendo a Dios. Por ejemplo, yo nunca he recibido milagros en mi boca. Bueno, un par de veces sí. Pero porque no fue algo espectacular, ¿eh? Fue algo que realmente necesitaba un milagro, y Dios tuvo misericordia de mí. Pero realmente, que tú recibes milagros siempre. Hombre, pero claro, pero no de ese tipo. Pero poco a poco fui comprendiendo que el conocer a Dios no es para recibir tu milagrito. Exacto. Eso es una cosa infantil. Como un caramelito para que animarte, como le das al niño y dices, oye, si limpias eso, recoges la mesa, no sé qué, te voy a dar un caramelito. Bueno, pero es decir, Dios quiere algo mucho más grande con nosotros, una relación de padre a hijo amado. Así es. Y es una relación de amor. Y el amor consiste en obedecer la palabra de Dios. Pero la pones en práctica, aunque te cueste trabajo comprenderlo, ves que funciona. Bueno, de hecho, lo que estamos viendo ahora, Eduardo, tenemos que decirlo, es un verdadero milagro. Gloria a Dios, la verdad que sí. Y poder expresarlo aquí por Radio San Pere y San Pau, gracias al Ayuntamiento de Tarragona, a todos los responsables de la radio que nos permiten disfrutar de todos estos equipos para poder compartir contigo, amigo, amiga, que nos escuchas, la preciosa palabra de Dios. Amén, sí, le damos gracias a todas las autoridades del ayuntamiento, le damos gracias a las autoridades de la radio, porque es como dices tú, Luisito, Dios ha tocado su corazón y nos da la posibilidad de que cada sábado nos podamos expresar a esta amada audiencia, la palabra pueda llegar con fuerza a cada uno de los oyentes, y yo sé que Dios está operando en la vida de cada uno de las personas que nos escuchan. Los saludamos en esta mañana, les damos un beso grande, mandamos un beso grande a todo Tarragona, a todo San Pere y San Pau, a toda Cataluña y a toda España. Las bendecimos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Y quiero mandarle un saludo en esta mañana, Luisito, también a Juancito de Salou, allá, que nos va a estar esperando esta tarde. Ahí nos vamos a encontrar con otros hermanos también a Miriam, a Lucero, a Normita de Torre de Embarra, siempre presente está en nuestra mente. Ángela, que tenemos que orar, estamos orando por Ángela, vamos a seguir orando hoy después cuando nos toque la parte de la oración, que andaba un poco más de la cintura, Ángela. Bueno, le damos gracias a Dios por su vida, por la vida de sus hijos, por Jairo y por Julián. Y le mandamos un beso grande también a Betty y a toda esta gente de la amada audiencia que siempre comparte con nosotros palabras, que nos manda WhatsApp. Estamos muy felices por ello, por la vida de Andrea. Las bendecimos mucho, a Saray, a Emanuel. Bendecimos a toda esta preciosísima amada audiencia que siempre nos escucha. Y bueno, Luis, no nos olvidemos que nos queda pendiente el concurso. Bueno, es verdad, que a veces nos despistamos y todo. Sí. La última semana nos habíamos despistado. ¿Cuántas Biblias van repartidas ya? Ya tengo repartida, espera que lo tengo anotado acá, creo que son 4 o 5 Biblias. Un momento, Eduardo. ¿Eh? Acércate al micrófono. Vale. No. Buscando los papeles. Sí, buscando los papeles, sí.
Bueno, creo que es importante hoy que hemos escuchado una palabra de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Estamos todavía centrados en ese capítulo porque ahí se pone de manifiesto lo que ocurre cuando llega la luz del Señor a tu vida, que hay un conflicto tremendo. A ver, en un mundo lleno de tinieblas y de maldad y de absurdos y de mentira, cuando llega la luz, cuando alguien enciende la luz, todo el mundo se esconde y hay gente que no quiere que se vea lo que hay. Y bueno, y lo estamos viendo hasta en los parlamentos de los gobiernos y las situaciones políticas que están todo el día lanzándose ladrillos unos a otros, como locos. Pero bueno, pero todo es en un mundo porque no hay luz, todo son tinieblas. Pero cuando llega la luz, lo primero que hace falta es que cada uno reconozca su propia realidad. ¿Y qué ocurre? Algunos lo hacen y disfrutan de las maravillas de Dios y otros no les da la gana porque prefieren que se oculte lo malo que están haciendo. Esa es la realidad sencilla. Y bueno, y eso es lo que ocurre en el mundo, que nos están hablando de que la ciencia avance y se puede sanar el cáncer y no sé qué, todo son palabras, pero en realidad la mayor riqueza de la humanidad se invierte en construir bombas terribles que nos pueden eliminar muchas veces a toda la humanidad. Entonces, algo falla aquí, ¿no? ¿Qué falla? Sencillamente que es una humanidad sin Dios y en tinieblas. Cuando uno vuelve a Dios, encuentra amor, misericordia, paciencia, una nueva oportunidad cada día, porque la misericordia de Dios son infinitas. Cuando uno es sincero y Dios ve el corazón, Dios no ve el montaje, Dios no ve la apariencia, ve el corazón, entonces Dios envía ahí su poder, su luz admirable, y bueno, y puedes solucionar cualquier tipo de problema. Hasta la muerte está resuelta. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solo se dejó matar en una cruz pagando por nuestros pecados, sino que al tercer día resucitó a los muertos y está vivo. Te hablamos de un Jesucristo vivo que es el prototipo, así lo enseña la Biblia, de la nueva humanidad que Dios ha recuperado y ha salvado. Y está vivo y está en ti y está en mí. Claro. El hombre sin Cristo no es nada. Tú fíjate, ¿qué pasa con los grandes gobernantes que tú dices supuestamente son los que tienen el poder de decidir, de hacer, de conducir un país, de que un país, la estabilidad económica esté bien, que a la gente no le falte nada, que les alcance el dinero, que tengan buenos sueldos, que tengan un buen descanso? El gobierno, que es en realidad el que es encargado, y los gobernantes, que son los encargados de que la sociedad estemos como bien, como corresponde, está mirando hacia otro lado. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Entonces a ellos no les interesa si tú estás bien o no estás bien. A ellos lo que les interesa es tener su puesto de privilegio. Muestran su poderío, como lo hace el emperador chino, como lo hace Trump. Muestran su poderío sacando los tanques a la calle, mostrando. ¿Para qué? Si lo importante es que sepa el Señor cómo estás tú y cómo está tu corazón. A mí lo que me interesa es que yo ser de buen testimonio, hacer las cosas bien, porque el que tiene que agradarse en eso es el Señor. Entonces, ¿de qué vale de que tú estés sacando todo el armamento para afuera, para mostrárselo al mundo, todo, y si después no haces las cosas conforme a lo que el Señor quiere? Eso es la vanagloria del hombre. Y bueno, pero se olvidan del amor, se olvidan de la misericordia, se olvidan de la humildad. Sin humildad no somos nada. El Señor Claro. Jesús era humilde. ¿Qué es ser humilde? Reconocer la realidad, no es otra. Porque por mucho que aparentemos y tengamos, como dice el apóstol Pablo escrito en la Biblia, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Sí, sí, sí. O sea que el multimillonario lo pasa peor porque deja más. Y encima se pelean luego los herederos. Sin embargo, cuando uno realmente
es desprendido y ayuda a todo aquel que lo necesita, resulta que se enriquece cada día más como persona. Así es. Pero para comprender y experimentar esta realidad, esta verdad, es necesaria la luz de Dios. Amén, así es. Y yo lo creo porque lo he visto en lo que Dios ha hecho en mi vida, lo veo en cada fin de semana, lo que Dios hace en la vida de los hermanos en la iglesia, y bueno, y estoy feliz porque veo el crecimiento personal de cada uno de ellos, y bueno, a mí me gustaría que de repente todo el mundo fuera convertido al Señor, pero bueno, a su tiempo Dios lo hará. Por lo pronto es nuestra obligación como hijos de Dios de, como dice su palabra, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, y ahora recordar que con la conversión no tiene que ver nada con la religión, tiene que ver con la mecánica, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, tú sabes que convertir un motor es un motor que giraba hacia la izquierda, convertirlo es que gira hacia la derecha. Es una cuestión práctica, es decir, convertirse al Señor quiere decir, en vez de caminar hacia la muerte eterna, pues dejar ese mal camino y caminar hacia la vida, hacia el bien, aprender de Jesucristo a amar como Él nos ha amado. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando una persona se da cuenta de esa terrible fin, mejor dicho, de la forma de vivir que tiene, de pensar, de caminar, buscando el propio placer egoístamente y tal, y dice, bueno, dejemos de, esto es un rollo, no me llena, estoy cada vez peor, más vacío. En lugar de eso, poner en práctica lo que enseña Jesucristo, y entonces uno va experimentando la vida de Dios, que es una vida eterna. Amén. Entonces, claro, todo esto, aunque a uno a veces le cuesta comprenderlo, porque realmente no es fácil de comprender. Por eso Dios no quiere que le comprendamos, quiere que creamos en Él y obedezcamos su palabra. Y aprendamos, porque para eso Él nos deja todas las enseñanzas que nos ha dejado. La Biblia es el libro más viejo y es el libro más actual, si te pones a pensar, porque todo está escrito, está todo regido, está todo dicho por Él, lo que pasó, lo que estamos viviendo y lo que tenemos por venir. Está todo escrito en este libro, solo hay que animarse, pedirle al Señor y animarse a leer la Biblia. Si uno lee, puede aprender. Si uno lee, crece. Si uno lee todo, es diferente. Y te lo dice alguien que precisamente antes no leía nada. No leía nada. Claro, exactamente. Por eso decía Eduardo que lo que estamos hablando es una realidad de vida. Y además que la transformación ha sido tremenda. Mira, mi caso es al revés. Yo había leído mucho y he estudiado mucho, pero me volví una persona contracultural, anarquista, en contra de todo, etcétera. Y me metí con la música, y con la música se me dio bien la guitarrilla, y entonces, pero ya había quedado con una mentalidad tan cerrada y en contra de la cultura y de todo lo que había aprendido de pequeño, que luego cuando conocí al Señor fui recuperando poco a poco todo lo que había leído y interés por leer, por buscar cosas buenas, porque lo que está escrito hay de todo, hay cada cosa que te vuelve tarumba, pero uno tiene que escoger bien de lo que se alimenta. Se alimenta, por ejemplo, la mayoría de los videojuegos actuales, por desgracia muchísimos, son de violencia. Son todos de violencia, eso es verdad. ¿Y qué ocurre? Si uno está todo el día jugando a eso, acaba tarumba, se le va la olla, como dicen, y se llena de violencia, de maldad, y luego ya no puede controlarlo. Por eso es importante ser conscientes de que Satanás, que el Señor lo reprenda, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. No te despistes, amigo, amiga, porque a la mínima que te despistas,
te machaca y si puede te mata. Por eso el único que nos da vida y nos libera del mal, del poder de Satanás, es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Amén, así Bueno, es, sí. bueno, Eduardo, nos estamos avanzando mucho y bueno, lo que quería para concluir esta parte. Esta parte de este segmento del programa, porque Sí, después viene, sí, hacemos sí, toda la... Exactamente, viene lo demás. Pero escucha, quería resaltar lo que dice la Biblia, que para Dios todas las cosas son posibles. Cogieron a Pedro y a Juan, y les encarcelaron para ver si conseguían controlar unas personas sinceras, humildes, pero que llenas del Espíritu Santo hablaban la palabra de Dios y se montaba un alboroto tremendo ahí en Jerusalén y le metieron en la cárcel. ¿Qué ocurrió? Que Dios envió su ángel Y lo liberó. y el sacó. Incluso la guardia ni se enteró que había pasado. Y entonces, al ver esta realidad, que cuando los buscaban en la cárcel, para si podían para matarles, dicen, no, pues si los que estaban ahí dentro están predicando, están compartiendo la preciosa palabra de Dios. Y eso quería resaltar, que cuando uno se mete en el camino del Señor y obedece su palabra y la pone en práctica, y no hay nada que te pueda parar. Y fíjate en mí, tú te acuerdas que yo comentaba que cuando llegué en mi juventud a la iglesia miraba de lejos como las cosas que sucedían y pasé yo y el Señor tocó mi vida. Yo no me olvido nunca que lo único que le dije al Señor, heme aquí, envíame a mí. Fue lo único. Bueno, y hoy lo ves muchos años después ejerciendo el pastorado aquí en España. Yo que me iba a imaginar Tarragona, si para mí no existía ni en el pues mapa. fíjate, nuestros amigos de Tarragona que nos están escuchando, pues ahí están comprobando cómo Dios ha traído a un empresario metido en el mundo de la... ¿Cómo se llama? No viene la palabra. En el mundo de la palabra, sí, No, porque yo tenía mi empresa y estaba... Una empresa de inmobiliaria, exactamente. Sí. Entonces, como ahora estás aquí compartiendo la preciosa palabra de Dios a través de Radio San Pedro y San Pau, que no solamente llega a las personas que nos escuchan en este momento, sino que a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, etcétera, 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 pues llega a muchas personas del mundo entero. Sí, y le mandamos, hablando del mundo entero, un beso grande a la pastora Susana de Argentina, a Silvia también, que está allá en Argentina, a Mariano, también le mandamos un beso grande, y aprovecho, si usted me da permiso, Luis, a mandarle un beso a Mariano, y mi hijo y mi nuera que están allá en Argentina, y mis otros hijos también, por supuesto, y le doy gracias a Dios porque Dios lo hizo, o sea, le digo, o sea, yo lo único que dije es, aquí. Y bueno. Y fíjate, bueno, Me trajo 17.000 kilómetros para aquí. Bueno, Wow. Fíjate, sabes que cuando yo estaba con el grupo del Puma, José Rodríguez, Sí. hacíamos una canción estrella, que era una canción que triunfaba mucho, que el título, ¿sabes cuál era? ¿Cuál era? Envíame aquí, Señor. Envíame. Sí. Envíame. Qué bueno, qué bueno. Así que es un texto de Isaías, porque Isaías, cuando Dios le quería llamar como profeta y revelarle tantas cosas impresionantes, pues al final el Señor le tuvo que quemar la boca para purificarla, porque por lo visto era bastante mal hablado. Wow. Y entonces, y al final, cuando Dios le llamó, él dijo, heme aquí, envíame. Y aquí estamos nosotros. Y aquí estamos firme, como dijo un amigo mío, como que es peluquero, firme como rulo de estatua. Le damos gracias a Dios porque Él es fiel, Él es buenísimo. Claro. Bueno, Luis, imagínate que Dios me trae 17.000 kilómetros para aquí, a Tarragona. Yo no sabía que existía Tarragona. Empiezo con la primera iglesia, Miami Playa. Después me traslado a Tarragona porque la palabra era Tarragona. Y me trajo a un local, escucha esto, Luis,
que es muy importante. Yo orando al Señor dije, Señor, se trasladará tu casa, esa puerta que tú has abierto, a Tarragona, si tú me lo permites, pero el mejor local me lo tienes que dar tú, donde tenga que hacer pocas cosas, donde tenga todas las comodidades necesarias, que sea muy amplio, y tú pon tu mano, si es tu voluntad, Señor, yo me muevo, si no, no. Tú, me dio el Señor un local donde no tuve que pagar inmobiliaria, a pesar de que lo hice por una inmobiliaria, tenía todas las cosas, solamente tuve que hacer arreglos, sí, un baño más para minusválidos y esas cosas, pero el local donde está la iglesia hoy, en la calle Zamenhof 11, en los vidrios... En la calle Doctor Zamenhof 11. Sí, que se entienda bien. Sí. ¿Tú puedes creer que había un negocio que funcionaba antiguamente en ese lugar? ¿Y sabe cómo se llamaba? El Árbol de la Vida. Oh, hombre. ¡Wow! Y yo dije... Primero no, es como que, claro, en la alegría uno de hacer cosas, no reparé en eso. Pero fueron pasando los días y digo, wow, Señor, ¿cómo estuviste al control de todo? De todo, exactamente de todo. Traerme de allá. Cada detalle. De cada detalle, poner la iglesia en Miami, en menos de 30 días tuvimos los papeles, vinimos acá, pagamos, nos trasladamos aquí a Tarragona, pagamos los impuestos como corresponde, los permisos, todo. El local, y hasta él estuvo al control de que hasta inclusive tuviéramos aire acondicionado y todo. Bueno, Eduardo, me encanta escucharte, pero ya tenemos que terminar esta sección. Muy bien. Vamos a terminar esta sección, ¿sí? Le damos gracias a Dios por esto, después vamos a empezar con el relato de lo que tenemos que hablar del tema de los hechos. ¿Y qué quieres que comentemos ahora, Luis? ¿Qué te parece? ¿Comentamos lo del sorteo de la Biblia? ¿O lo dejamos para después? No, lo dejamos para luego. Y bueno, amigos, lo dejamos ahora para decir que se está alargando mucho. Es que nos ponemos a hablar y nos enrollamos, como decimos. Y entonces realmente que es apasionante compartir la palabra de Dios, que es palabra de esperanza.